Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y bueno, el agradecimiento en realidad es mío por invitarme al programa. Bueno, para empezar a arrancar con los tópicos, Ariel, ¿por qué no va junta la izquierda? ¿Por qué van separados? ¿No? Porque digo, sacaron algo de 30 y pico de mil votos en la última elección. En un artículo del diario La Gaceta decía que con 9.500, 10.000, 11.000, ponele, se podía llegar a ser legislador acá en Tucumán, y bueno, 30.000 más alguno más que se sume, capaz que podía meter 4 legisladores en la izquierda. Sí, yo creo que, a ver, lo primero que me parece que quisiera destacar en esto es que la bancarrota económica y su impacto en la política ha hecho que, por ejemplo, el justicialismo va dividido. Hay 2 fórmulas justicialistas: Mansur-Haldo, Alperovich, Mirkin. El radicalismo ya tiene 3 fórmulas, parece, en 3 partidos divididos. Y el Frente de Izquierda, en contraposición, es una fuerza que integra el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista, que desde el año 2011 se viene consolidando. Tiene una continuidad, ha conquistado espacios en el Congreso de la Nación, en distintas legislaturas y consejos deliberantes de otras provincias, y creemos que en la provincia también ha tenido un crecimiento importante, y obviamente vamos por una representación también en las elecciones ahora del 9 de junio. En relación a la pregunta que vos planteabas de, tal vez, digamos, discusiones que uno tiene con otras fuerzas de izquierda, bueno, hay muchas veces fuerzas de izquierda que supuestamente dicen defender lo que son planteamientos o principios de izquierda, los trabajadores, y uno los hechos muchas veces no lo ve. Por ejemplo, el Partido Comunista es un partido que se integró al kirchnerismo, y la década ganada para los empresarios del kirchnerismo fue así. Para los grandes empresarios, para los bancos, el kirchnerismo le dio ganancias siderales, ni hablar de la mega minería contaminante, y el Partido Comunista se integró a eso. Lo que sería el PCR o la CCC estuvo con Coltan la elección pasada. Coltan hoy va con Mansur y Haldo, que acompañan a Macri y su brutal ajuste. En el caso del MST es una fuerza que estuvo con Luis Juez, exfuncionario de Cambiemos, actual candidato de Cambiemos en Córdoba, con Pino Solanas, que va ahora en el equipo rejuntado del justicialismo, que no se cansa de acompañar a Macri en el ajuste contra el pueblo. Estuvieron con Parajón, estuvieron con Pino Solana, estuvieron con Luis Juez. Parajón terminó apoyando a Mansur y Haldo. Entonces, cuando uno ve realmente de que no defienden en serio los intereses de los trabajadores, si yo defiendo los intereses de los trabajadores, ¿cómo puedo estar con la sociedad rural? Reclamando por los reclamos de la sociedad rural, que es el gran empresariado, la gran burguesía de este país. Entonces, estos debates me parece que son muchas veces, a veces, las cuestiones que impiden tal vez avanzar más a fondo. Por supuesto, creemos que tiene que haber un diálogo, tiene que haber continuidad, pero creemos realmente que la unidad se tiene que hacer sobre la base de poder discutir estas cuestiones, ponernos de acuerdo y cuál es el programa que vamos a llevar adelante. Nosotros no estamos de acuerdo, obviamente, de hacer alianzas con ese tipo de personajes o ese tipo de sectores, porque obviamente son hostiles a los intereses y necesidades del conjunto del pueblo y de los trabajadores. Estábamos viendo una encuesta el otro día que nos llegó de Buenos Aires, y hay una gran masa electoral de chicos de 16 y 18 años que van a votar por primera vez, ¿no? Y ya entramos con los tópicos, te juro que ya entramos con los tópicos. Sí, pero, sí. ¿Izquierda y socialismo es lo mismo? No es lo mismo, obviamente, porque digamos, cuando vos tenés el socialismo, el comunismo, lo que sí me parece importante es que muchas veces la gente, cuando uno habla del comunismo, cree que es lo de la Unión Soviética, bajo ningún punto de vista. Nosotros obviamente planteamos la lucha por el socialismo y luego obviamente para lo que llegar sería la fase del comunismo. Pero digamos, lo que hubo en la Unión Soviética, una vez que Lenin murió y obviamente debido a la persecución fue el Trotsky y el trotskismo, se degeneró en lo que es el stalinismo. Entonces obviamente, digamos, cuando nosotros planteamos la lucha por el socialismo es porque entendemos que no hay ningún porvenir en el marco de las relaciones sociales capitalistas. Vos mira el mundo hoy, ¿en qué se caracteriza? Desempleo, pobreza, hambre, guerras comerciales, guerras militares, intervenciones, países como Estados Unidos, Europa, Japón, que se disputan el mundo, descargan las crisis sobre otras naciones, que son las naciones oprimidas, como el caso de la Argentina. El capitalismo es incapaz de dar un porvenir a la humanidad, ¿por qué? Porque está en su fase ya final, que es como le dirá, entró a fines del siglo XIX en esta etapa. Es un sistema que tiene obviamente más de 5 o 6 siglos. Ahora hay gente que nos dice, che, pero ustedes plantean el tema contra el capitalismo y es factible. No sería como algunos piensan que es el orden natural de la humanidad. Uno ve que los economistas muchas veces, la gran mayoría, tiende a tratar de instalar esta idea. Pero yo diría, tienen cero en historia, porque la historia nos demostró que hubo esclavitud, hubo feudalismo, llegó el capitalismo y nada asegura que sea el sistema en el cual vamos a estar eternamente. Nosotros consideramos que hay que luchar por el socialismo
porque si no será la barbarie, que en muchos casos ya la estamos viviendo. Este país, la Argentina, produce alimentos para 400 millones de personas. Somos 42 millones y ¿cuántos millones sufren el hambre? Son relaciones económicas de producción que son incapaces de dar algún porvenir o solucionar las necesidades acuciantes del pueblo. Esta es la última, te juro que... Sí, no hay problema. ¿Qué te hace pensar en tu casa cuando estás por ahí, ya la familia está descansando y vos decís, partido por la democracia social, partido por la justicia social? Y parece que la palabra social tiene que estar en boca, en títulos de los partidos. ¿Está girando la política hacia lo social o es todo mentira? Me parece que los políticos que hacen eso tratan de encubrir realmente sus verdaderas acciones. Tomemos el caso de los que se presentan actualmente en estas elecciones del 9 de junio. Vamos, si querés, ya un poco al tema de lo que sería ahora la disputa electoral. Vos tenés un Mansur y Jaldo. Creo que son los abanderados de hablar de la lucha contra el ajuste de Macri. Lo hemos sufrido en el 2017 con esa pirotecnia electoral de contra el ajuste del gobierno nacional, pero le votan todas las leyes en el Congreso. ¿O quién votó el pago a los fondos buitres? ¿Quién votó el pacto fiscal que derivó en los tarifazos que estamos soportando hoy en día en el caso de EDET, Gasnor, la SAT? ¿Quién vota los presupuestos de ajuste todos los años en el Congreso? Los referentes de Mansur, de Jaldo, y también Alperovich y Beatriz Mirkin, porque votaron la reforma previsional contra los jubilados. Entonces muchas veces uno ve Elías de Pérez que hablan de ciertas cuestiones, pero en los hechos acompañan las políticas de ajuste de Macri que nos llevaron a un hipotecamiento del país. Tenemos una deuda externa impagable y es un sistema de confiscación. La deuda externa está en 90% del PBI. El riesgo país ya superó los 800 puntos y tenemos que soportar un ministro como Duhovne que nos dice lo peor ya pasó. Es una nueva mentira, una estafa como el Plan Belgrano de Cano acá en Tucumán, que vino, pasó y realmente hay una serie de negociados ahí que se están investigando, pero nada más, no generó nada. Ni hablar de la pobreza cero. Estamos 35% cómodos. Ariel, uno de los primeros tópicos que siempre tocamos, el primer tópico que tocamos acá es el tema del desempleo. ¿Qué vamos a hacer con el desempleo? Hay que terminar con el desempleo, obviamente, desde ya el capitalismo y los capitalistas generan desocupación. Pero es interesante porque ¿cómo se soluciona la desocupación? Hay que repartir las horas de trabajo sin afectar el salario. Nosotros obviamente somos partidarios de prohibir los despidos y las suspensiones, pero te quiero señalar lo siguiente. Vos tenés tal vez 3 turnos de 8 horas. En algunos ingenios, por ejemplo, hay 2 turnos de 12 horas. Y si hubiera 4 turnos de 6 horas, por ejemplo, ¿no terminamos con la desocupación? Y esto lo lleva al plano de que sí es posible porque, por ejemplo, en el subte de Buenos Aires hay un régimen laboral de 6 horas. ¿De dónde viene eso? Viene de un proyecto y luego una ley que impulsó Altamira en su momento como diputado de la ciudad de Buenos Aires. Y uno dice, che, pero Altamira, uno solo ahí en la legislatura porteña, ¿cómo hizo? Bueno, obviamente, llevó adelante el proyecto y se rodeó, obviamente, de la fuerza y el acompañamiento del conjunto de los trabajadores del subte, que permitió, a través de la presión, que eso se materialice en una ley. Si vos repartís la hora de trabajo sin afectar el salario, se termina con la desocupación. Y además no solamente eso, porque hay que tener un salario igual a la canasta familiar, terminar con el empleo negro, que en esta provincia está casi un 50%. Mansur habla mucho del ajuste de Macri, pero acá en Tucumán, Alperovich y Mansur son responsables de que tengamos 50% de empleo informal o en negro. Tenemos el salario más bajo de la Argentina, salvo Santiago del Estero. Es una realidad laboral y social completamente insoportable. Pero yo te bajo la carga horaria de 6 horas, te bajo el sueldo. No, nosotros planteamos que se tiene que repartir las horas de trabajo sin afectar el salario. ¿Y se puede? Pero por supuesto que se puede. La citrícola, los ingenios, las grandes empresas tienen ganancias millonarias. Poner el caso de Gasnor. Ahora, ¿qué pasa, Ariel? Por ejemplo, está bien, las citrícolas. Yo digo, bueno, Ariel Osatinski gobernador, dice la citrícola, bueno, hay que dividir, hay que mantener el sueldo, y te dice la citrícola, listo, Osatinski, me encantó haberlo escuchado, agarro la citrícola y me voy a otro lado. Los trabajadores, obviamente, nosotros somos promotores e impulsamos que se ocupen las fábricas. Por ejemplo, en el caso de Interpac en Buenos Aires hay una lucha muy importante, ni hablar de Sanón y otras experiencias que hubo, ocupar la fábrica, obviamente, y ponerla a trabajar,
bajo control de los trabajadores, bajo control obrero. Obviamente en muchos casos tendría que haber una expropiación del Estado, pero hay que garantizar la fuente de empleo. No se puede permitir que cierren así nomás las fábricas estas, que son grandes fábricas, y se vayan con los capitales, porque generan esta desocupación, y nosotros somos partidarios que la crisis la paguen los capitalistas y no la descarguen sobre las espaldas de los trabajadores. O sea que en ese caso se tomarían las fábricas si llegara a haber una fuga masiva, porque dicen, no, mira, me tengo que bajar la carga horaria, tengo que tomar más gente y no me... Pero por supuesto, fíjate el debate con EDET y Gasnor y todo esto. Dicen tarifa social no porque tenemos muchos costos. Primero, le estamos pagando 3 o 5 veces más del precio internacional que está del gas que se comercia en el mercado mundial. Segundo, ¿cuántas ganancias hicieron desde el menemismo para acá con las privatizaciones que todos los gobiernos provinciales y nacionales han defendido? Un sistema de confiscación. Si abren los libros contables vamos a ver esas enormes ganancias que tienen. Bueno, no queremos seguir. Bueno, hay que estatizar, obviamente. A ese sistema energético tiene que ser estatizado y puesto a trabajar bajo control de los usuarios y los trabajadores. Ahí se va a demostrar realmente que sí puede funcionar sin esos capitales, obviamente, privados. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con que es para todos los políticos que pasan por acá, opositores, te hablan de el desmadre de trabajadores que hay en la legislatura, en casa de gobierno? Dicen que el 90% del presupuesto de la gobernación va para pagar salarios. ¿Seguirías manteniendo esa planta? No, eso es un despropósito. Creo que la legislatura tucumana es el monumento a la corrupción y al fraude. Uno habla realmente de Mansur, Alperovich, Jaldo, están todos involucrados en esos 600 millones, ¿se recuerdan? Del 2015, de las valijas, que iban y venían de la legislatura al banco y del banco a la legislatura, y sobre eso las causas duermen. No se avanzó 1 centímetro en la justicia en investigar todo eso. Y entonces obviamente es un clientelismo político que hay que terminarlo. Nosotros obviamente somos partidarios de que los funcionarios, los políticos tienen que ganar como cualquier trabajador, como una maestra obviamente con 10 años de antigüedad, y obviamente no se puede seguir con semejante nivel de corrupción, de impunidad y de fraude. Ni hablar de lo que es el Congreso cuando canjean esos pasajes realmente por plata. Es una vergüenza realmente. Un tema que preocupa, un tema de que cambió el ministro, cambió el secretario, cambiaron los jefes de policía, muchos involucrados por ahí por el tema Levos. La seguridad, uno sale de la casa, va a trabajar, o va a la facultad, o va al colegio, y no sabe si vuelve. No sabe si despedirte y mirar a tu familia, porque decir, bueno, capaz que es la última vez que lo veo, porque vino un tipo para sacarme el reloj o los anteojos y me mete... Porque ya no vale nada la vida. La vida humana para los choros... Antes choros eran los de antes, que encima te decían, mira, pibe, anda por acá, camina por allá, quédate tranquilo, ahí vas a encontrar la billetera, pero te vas a faltar la plata. Y vos ibas, caminabas, estaba la billetera ahí, encima te daban una palmadita y te decían, tranquilo, no mires para atrás. Ahora no, ahora te peguemos un tiro y matemos, total, no pasa nada. ¿Cuál es la idea y cuál es el proyecto para la seguridad? Bueno, primero te quiero mencionar, ya que mencionabas el tema de lo que ha sido el juicio por el asesinato de Paulina Levos, que eso ha demostrado la impunidad en la cual está involucrado el Estado, que tiene responsabilidad. El hecho, digamos, de que se haya condenado por primera vez a funcionarios, digamos, de primer rango de lo que ha sido la gestión de Alperovich, además que haya provocado la renuncia de la cúpula policial de Mansur, bueno, demuestra obviamente que con la lucha se avanza en realidad contra estos problemas, como por ejemplo la impunidad. En materia de inseguridad, obviamente que está vinculada a esta impunidad, porque vos te das cuenta, Mansur, Alperovich, ¿qué es lo que hicieron siempre? Más policías, más armas, más políticas represivas, y tenemos más inseguridad. Entonces me parece que hay que pensar de otra manera. Yo creo que la inseguridad obviamente primero está vinculada obviamente a la fuerza policial, que tiene ciertas características. Es la policía del gatillo fácil. Ahí está el asesinato de Facundo Ferreira, un niño de 12 años que asesinaron. Liberan zonas. Fíjate lo que salió del sistema penitenciario, la venta del narcotráfico, la droga. Son los principales narcotraficantes en Tucumán. Y son la dirección del penal con los guardiacárceles quienes manejan todo el circuito. Entonces obviamente hay una descomposición de las instituciones del Estado, una justicia que no investiga absolutamente nunca nada. ¿Cómo puede ser que acá hay causas del año 2006, 2002, de la década del 90 y duermen el sueño de los justos? En esta provincia se ha formado una comisión de familiares víctimas de la impunidad, más de 500 casos. No avanzan prácticamente, son muy pocos. Entonces cuando uno ve que la justicia tiene estas características, la policía tiene estas características, el poder político
el ejecutivo, el legislativo, tiene estas características de impunidad, de fraude, de corrupción, obviamente que la resultante ¿cuál es? Mayor inseguridad. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es desmantelar el aparato represivo en el sentido de tener una fuerza de protección con otras características. Creemos que las organizaciones, por ejemplo, de derechos humanos, que defendemos los intereses de los trabajadores, tenemos mucho para aportar en eso y para organizar realmente otro tipo, digamos, de fuerza de protección. La doctrina Chocobar de Patricia Bullrich, el gatillo fácil, lo llevan adelante acá, no solamente el gobierno de Macri. Las policías tienen que tener un control popular. Hay que terminar con esta ley de contravenciones de la dictadura que hasta el día de hoy en Tucumán sigue vigente a pesar de haber sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de la Nación. Y obviamente que queremos que hay que abrir los archivos, no se puede seguir de esta manera. Presión tributaria. Somos la segunda provincia con más alta presión tributaria. Insoportable, insoportable. Ya que hablamos de presión tributaria, los trabajadores, los impuestos nos están comiendo 50% o más de nuestros salarios. Es una situación realmente límite. Hoy trabajamos para pagar impuestos prácticamente. Nosotros creemos que no tiene que haber impuestos al consumo. Por ejemplo, el IVA no tendría que existir. Tampoco puede haber impuestos a la vivienda única. En ese sentido creemos, y el impuesto a las ganancias ni hablar, se ha transformado en impuesto al salario prácticamente. Son millones los trabajadores que lo están pagando. Soportamos un sistema tributario completamente regresivo y para nosotros tendría que tener otras características, tendría que ser un sistema tributario progresivo. Los impuestos ¿a dónde tienen que ir? A las grandes fortunas, a las ganancias de las grandes empresas, los grandes capitalistas. ¿Cuánto pagan las mineras, los ingenios, las citrícolas de impuestos en relación a las ganancias que tienen? Ahí realmente hay que ir, porque ahí están los fondos, no en los salarios miserables que tienen los trabajadores de este país. Donde te digo, la mitad de este país hoy está ganando menos de 15.000 pesos, con una línea de pobreza en 27.000 pesos. 15.000 pesos, 27.000 pesos. Ni hablar del 10% más pobre. ¿Cuánto crees que gana promedio? Menos de 2.000 pesos mensuales. Es la barbarie. Es una masacre social. Bueno, estuvo el otro día, licenciada, no me acuerdo quién fue que dijo que había, la senadora Mirkin, sí, dijo de que se había destinado 20 pesos el gobierno nacional destina por persona para que coman un comedor de estos comunitarios. 20 pesos. No, seguro. Lamentablemente ellos acompañan en el Congreso la votación de los presupuestos de ajuste, porque ella realmente habla mucho contra Macri, pero votó la reforma previsional contra los jubilados. Entonces realmente no queda claro realmente qué es lo que... Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hacen. Tengo una pregunta de un oyente, sí, para Ariel Osatinsky, el candidato a gobernador por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Cuál va a ser la estrategia electoral de la izquierda para llegar al poder en Tucumán? Bueno, nosotros obviamente somos un partido que vamos a elecciones, pero lo tomamos en el sentido de que es una lucha como cualquiera de otras luchas que estamos desarrollando. Así como luchamos contra el ajuste en ciencia en el día de hoy, contra los tarifazos, nosotros vamos a desenvolver una campaña en todo el territorio provincial, vamos a presentar candidatura en las 3 secciones, en los distintos consejos, para delegado comunal en distintos lugares de la provincia, y vamos realmente a la lucha electoral para que se entienda esto, que en estas elecciones hay 2 opciones. ¿Es el frente de izquierda o los candidatos del ajuste, de la pobreza, de la impunidad, la corrupción y el fraude que está demostrado que abarca al Perovich, a Mansur, a Elías de Pérez? En eso creo que no hay, digamos, realmente ninguna duda. Entonces vos te das cuenta que en el marco de una bancarrota económica y un régimen político completamente agotado, ¿se puede seguir con estos gobiernos que defienden a los empresarios solamente? ¿Cuántas veces me he escuchado que la legislatura, por ejemplo, discuta salarios, condiciones de trabajo? Sin embargo, cuando se trata del empresariado, se toman un avión y se van a cualquier lugar del mundo a abrir mercados, a abrir negocios. Son rápidos para eso. Pero cuando se trata, por ejemplo, de las inundaciones del sur de la provincia, que sufren nuestros comprovincianos, acá pasó el Plan Belgrano. ¿Qué hicieron realmente para terminar con esas cuestiones? Décadas y décadas de gobernantes que prometieron que iban a hacer las obras públicas, la infraestructura, y todo fomentaron la deforestación. ¿Para qué? Para beneficiar el agronegocio, que obviamente del cual son parte, porque seguramente van a tener tierras, arándanos, citrus, etcétera, y obviamente con las consecuencias lamentables de que cada vez que llueve, nuestros comprovincianos del sur sufren como locos.
Bueno, contestada para Álvaro, que está escuchando el programa. Bien, saludos para Álvaro. Álvaro, ¿solo hacía secas? Álvaro, y tengo de Mario otro, no dejó en claro el tema de la seguridad, dice, otro mensaje. Reforzarle si querés la respuesta. No, el tema ¿cuál es con el tema de la seguridad? Obviamente, nosotros creemos también, obviamente, que, porque uno muchas veces dice, fuerza, es que una escala represiva, reforzamiento de lo que son las leyes penales, y eso es un camino que no conduce realmente a dar una solución de fondo, como uno diría. Cuando hay mano dura, lo hicieron en distintos lados del mundo. En el caso del alcalde de Nueva York, que tal vez es más enigmático que no se puede decir. Pero realmente, ¿cuál es el tema acá? Hay una idea de criminalizar la protesta social, de criminalizar la pobreza, y esto obviamente en el marco de un ajuste que está llevando adelante quien dirige actualmente la política económica del país, que es el Fondo Monetario Internacional, porque ya Macri no la dirige, la está dirigiendo el FMI. Entonces, obviamente, cuando más ajuste vos querés descargar, más quieren reforzar lo que sería la escalada represiva. Entonces creo que hay que pensar de otra manera. No se puede tener los niveles de corrupción que tiene la fuerza policial, la justicia, el poder político. De esa manera no vamos a solucionar los problemas de seguridad, porque están todos involucrados. Cuando uno ve el narcotráfico, las redes de trata, el gatillo fácil, vemos que todas estas instituciones del Estado están involucradas. Es decir, ni hablar del otro día, no sé si vieron el enfrentamiento entre la Policía Federal y la bonaerense en Buenos Aires. Hay un nivel de descomposición, entonces creo que hay que barajar y repartir de vuelta. Tiene que tener otras características la fuerza de protección. Y en eso creo que hay mucho para aportar, sobre todo los organismos de derechos humanos, y además obviamente de las organizaciones que defendemos los intereses de los trabajadores. Obviamente, sí. Con respecto al gobierno nacional, Ariel, sí. Bueno, han empezado los debates en las comisiones, en el plenario de las comisiones, por este régimen de responsabilidad juvenil. Sí. ¿Qué opinas de eso? No, nosotros estamos en contra de bajar la edad de imputabilidad, porque ¿cuál es el tema? Ojo, ¿no? Porque hablamos de la violencia del Estado, la responsabilidad del Estado donde no garantiza la educación para nuestros chicos, no hay salida laboral, no hay cubierta ni siquiera las necesidades más elementales, como por ejemplo una vivienda, y tienen que vivir hacinados, por ejemplo. Vos te vas a los barrios, ves las condiciones en las cuales están viviendo realmente los barrios de la periferia. Uno tiene una ciudad como San Miguel de Tucumán. Analicemos los últimos 10 o 15 años, por ejemplo. El negocio inmobiliario se expandió significativamente. Hay edificios por todos lados. Y sin embargo, los asentamientos informales, las villas, también crecieron. Hay una segregación social, hay una fragmentación, y no hay respuestas hacia ese sector. No hay vivienda popular, no hay educación, no hay salud, no hay trabajo. Entonces, obviamente, esto también tiene que ver en la situación que estamos viviendo. Nosotros, obviamente, estamos contrarios a cualquier tipo de política que busque criminalizar lo que es la juventud. Esto, obviamente, va a ser aprovechado por la policía, que hace racias muchas veces en los fines de semana, mete en cárcel tal vez cualquier tipo de joven, digamos, que está tal vez en algún tipo de diversión o en otro tipo de circunstancia, lo llevan preso, las famosas contravenciones de la dictadura que hasta el día de hoy mantienen. Entonces creemos que la idea esta de Patricia Bullrich va en este sentido, en un reforzamiento de lo que sería una política absolutamente represiva hacia la cual nosotros nos oponemos. ¿Qué opinión te merece cuando vos ves un comisario que es condecorado y después va a robar cables? Cuando van y asaltan en la Madrid, si no me equivoco, un local de EDET y son policías, ¿no? Porque por ahí cuando uno dice, y distintos políticos pasan, y claro, yo me queda la impresión como que habría que cerrar la provincia por, 3 meses, el 90% de la policía mandarla a la casa, y tomar toda gente nueva con una ¿cómo se hace, no? Bueno, con la depuración policial sin quedarte con gente. Bueno, es que ese es el tema. Yo creo que se ha llegado a un nivel ya tan grande de descomposición, de impunidad, con los menos descompuestos. Claro, vos te das cuenta, ponele Mansur y su política, o Alperovich. ¿Cuántas veces han aumentado la cantidad de policía, la cantidad de armas, la cantidad de esto? Y realmente vemos que no se soluciona el problema. Entonces están alimentando lo que no es la solución, sino lo que es parte del problema, porque la fuerza policial está completamente descompuesta. Claro, nos olvidemos. Volvemos al caso del juicio del asesinato peruano, que fue hace un par de semanas o un mes y medio, 2 meses atrás. El día antes de que se lea, el mismo día que se iba a leer la sentencia, renunció el comisario que dirige la policía, o el subjefe, y al otro día el jefe, realmente. Subjefe y jefe. Están involucrados en ese acto de encubrimiento de lo que ha sido un asesinato de una estudiante de la Universidad Nacional de Tucumán, como es el caso de Paulina. Y entonces hay tal, como los ejemplos que vos señalabas, tal nivel de descomposición,
que es imposible con esa fuerza, con esas características, y son instituciones que se han formado en esa perspectiva. Entonces ahí realmente no se va a solucionar el problema si uno insiste sobre ese andarivel, como uno diría. Bueno, cualquier cosa, si el oyente, no nos olvidemos que Ariel Osatinski, que es profesor, si tiene que volver a explicar, ya está acostumbrado, vuelve a explicar de vuelta. Hasta que quede perfectamente claro los conceptos. Voy a dejar educación para lo último, porque en educación me va a dar una zamba me va a pegar, entonces es el último tema. Pero vamos a seguir avanzando con otro que, si bien lo veníamos desarrollando, yo siempre pregunto en Detonado si la justicia acá en Tucumán es independiente y si es creíble. Pero ¿qué hacemos con el tema de la justicia, no? Una justicia que por ahí convive con el gobierno de turno, que los vocales o los jueces son elegidos por ahí con una puntuación de 3.4, porque son por amiguismo y no por... ¿Qué hace? No, una vergüenza. El nivel de injusticia a la cual llegó la justicia provincial, creo que la nacional también, bueno, es realmente más que alarmante. Tomamos el caso de las coimas del año 2002, pero no solamente eso, te mencioné los 600 millones de la legislatura, no se investigó absolutamente nada. Plan Cunita y cuántas otras causas de Mansur, no se investigó absolutamente nada. El caso, digamos, de la lumbrera, que involucra, digamos, a Cerizola y varios de sus funcionarios, son del año 2009. Estamos en 2019 y no arrancó el juicio. Entonces, obviamente, cuando llegamos a este nivel, cuando uno dice, bueno, la impunidad es tan grande, la justicia está involucrada, tiene su responsabilidad. ¿Qué mediría una autoría? Elemental, jueces y fiscales electos por el voto popular, y además deben ser revocables. No podemos tener, por ejemplo, una albahaca que esté ahí largos años, tiene en secreto la causa de Paulina Levos, creo que estuvo durante 7 años dormida, y encima cuando viene, se ve que se le viene la noche, el gobierno de Alperovich lo premia con una jubilación de privilegio. ¿Y cuántos fiscales hay así? ¿Cuántos jueces realmente? Entonces, jueces y fiscales electos por el voto popular irrevocables tendría que ser una medida elemental para poder avanzar. Obviamente el poder político está en contra, la legislatura, la de Mansur y compañía. Acá Mansur nombró como juez a Maggio. Maggio fue abogado de los genocidas en las causas acá de asesinatos que tienen que ver con los derechos humanos que se llevaron adelante en el Tribunal Federal. Y Maggio defendía a los genocidas como Bussi. Y a ese personaje Mansur lo llevó ahora al juzgado número 2, es juez. Ni hablar de Pirincho Jiménez, que lo nombró jefe ahí de fiscales, y así van nombrando uno tras otro para poner ladrillo tras ladrillo y construir ese gran edificio que es la impunidad. Y de esa manera siguen haciendo los grandes negociados que los caracterizan. Tiene mucho que ver, si vos fueses gobernador, el puntaje que tiene un juez para llegar o para una persona para llegar a cubrir el cargo de juez, vocal o fiscal, porque viste que mucho se habla, lo eligieron a Osatinski, que se sacó, su promedio final era de 4. Mira, yo creo que en realidad, digamos, me parece que tendría que ser una elección, digamos, por el voto popular. Y además que tenga que tener revocación, que no existe hasta el día de hoy. Por supuesto, uno tiene que pensar que las personas tienen que ser las personas más idóneas, más formadas. Por supuesto, no poner, por ejemplo, a jugar al fútbol a alguien que sabe jugar al básquet. O sea, seríamos realmente... Pero me parece que el mecanismo por el cual hay que seleccionarlos realmente tiene que ser por el voto popular y tiene que haber revocabilidad. Porque de otra manera tenemos lo que tenemos hoy. Una justicia, una Corte Suprema que son completamente dependientes de los intereses del poder de turno. Estuvieron con Alperovich, ahora están con Mansur, y de esa manera llevan adelante una acción que impide que haya justicia en esta provincia. ¿Cómo puede ser que haya cientos de casos de víctimas de impunidad y que todavía no hayan siquiera llegado a juicio? Pobre gente que tiene que peregrinar semana tras semana reclamando de que inicie el juicio, que los responsables de haberlos perjudicado realmente tengan condena. Y acá tenemos gobiernos que nombran como jueces a abogados, defensores de genocidas. ¿Qué opinión te merece? Yo, porque como tenemos de movilera a Marianita Romero, nos tiene empapado de todas estas cosas. Sí. El presunto autor de desaparición o muerte de Milagros Avellaneda y su hijo Benicio sale porque no le dictaron juicio.
Este otro chico que estaba también comprometido con el tema de Diana Guernica sale porque también se cumplieron la cantidad de tiempo y no le dictan juicio. Y creo que este chico que nombraste de Facundo Ferreira, creo que lo vieron el policía trabajando de custodia con arma y todo en una heladería. La gente sale porque los jueces están abarrotados y tienen que hacer lugar en las cárceles o en las comisarías porque ya está abarrotada, que también es un tema que me gustaría saber qué vamos a hacer, porque 1000 presos en las comisarías cuando hay capacidad para 300, 400 personas, y Villa Urquiza ya no da para más, ¿no? Vos decís que pensás que los jueces, porque empezó temas puntuales, ¿no? Pero vos pensás que los jueces están dejando salir gente porque necesitan espacio. No, obviamente que hay intereses ahí, es claro. Cuando hablamos del caso, nosotros acompañamos a esos familiares en sus luchas, en el caso de la mamá y abuela de Milagro y de Benicio, de Milagro Avellanedas, en el caso de la familia de Diana Guernica, estamos acompañando su lucha, también a los familiares, la abuela, la madre, las tías de Facundo Ferreira, acompañamos esa lucha porque realmente ahí se demuestra, cuando los dejan salir o no avanzan las causas, cómo hay una connivencia entre la justicia, estos jueces, la policía, porque en muchos casos están involucrados miembros de la policía. Entonces, este es el caso, pasa el tiempo y tienen que salir. Bueno, ¿y por qué no hicieron el juicio? ¿Por qué no dictaron condena rápidamente? Que es lo que la población está reclamando a viva voz. ¿Cómo puede ser que tengan que estar todos los meses, incluso a veces semana o día a día, yendo a tribunales ahí en la avenida Sarmiento a reclamar que la causa avance? Y nada, la cajonean ahí obviamente porque son jueces que son parte de la impunidad y actúan obviamente tocados seguramente por la policía. También debe haber el poder político metido en esto. Y bueno, tenemos esta situación realmente ya que alarma, Y después tenés Pero caso... lo peor que hay que hacer es bajar los brazos. Yo creo que esta lucha hay que continuarla porque sí da su fruto. Lo demostró justamente lo que fue el juicio por el encubrimiento del asesinato de Paulina Lemos. Y después tenés este caso, si yo no mal recuerdo, corregime, sí, de esta chica Fusineri que mató a los 2 hijos y le dieron ahora la prisión domiciliaria. Y de repente tenés a esta otra señora que salió el fallo hace poquito, le dieron 25 años porque también mató a 2 chicos, ¿no? Qué locura, una presa y la otra en la casa. Eso depende si tenés el abogado con plata o un abogado vivo, te puede allanar el campo. Bueno, por supuesto, lo que decíamos de la policía de los niveles, digamos, de decomposición, también es una característica que tiene esta justicia. ¿Qué podemos esperar de la justicia donde Pirincho Jiménez, que fue funcionaria y que además está involucrado, ¿no? Porque Roxana Tevez tiene varias denuncias contra Edmundo Jiménez. Y la justicia sigue sorda y muda, no avanza nada ahí. Está demostrado eso. Pero ¿qué podemos esperar de una justicia donde tenemos a Edmundo Jiménez, que ha sido funcionario del alperovichismo, ahora con semejante cargo? Yo creo que en realidad hay un nivel muy alto ya de impunidad. Obviamente, yo creo que todavía la gente tiene muchísima bronca. Nuestra aspiración, obviamente, que esa bronca se traduzca realmente en una bronca y que salga a luchar en serio realmente. Nosotros valoramos mucho la lucha que llevan adelante los familiares de víctimas de la impunidad, como es el caso de la mamá y abuela de Milagro y Benicio, la familia de Diana, Mariana González también, que está desaparecida, el caso de la familia de Facundo Ferreira, porque son realmente casos que han puesto el dedo donde corresponde, en la responsabilidad del Estado. El Estado es responsable. Y nosotros obviamente vemos eso cuando vemos con la policía que tenemos, cuando vemos la justicia que tenemos, donde nada avanza. ¿Cómo puede ser que el caso de la lumbrera en la Universidad Nacional de Tucumán sean causas que se han denunciado entre el 2006 y el 2009? Tenemos ya casi 2020 y todavía no empezó el juicio. Bueno, es clara la cosa. En esta la agarro porque estamos en emergencia en todo acá en Tucumán. Estamos en emergencia de seguridad, en emergencia hídrica, en emergencia, pero no estamos en emergencia en salud. Acá no me vas a decir que tenés para tirar, porque acá tenés que decir, la felicito, ministra Chala, está haciendo un laburo espectacular. No, lamentable, desde ya te digo, lamentable lo de la ministra y lo del gobierno de Mansur. Torturaron a una niña de 11 años, hace un par de semanas atrás. No respetaron sus derechos a la interrupción legal del embarazo. Estás hablando del caso Lucía. Estoy acá hablando del caso Lucía. Eso simplemente pinta de cuerpo entero lo que es un gobierno que no le da salud y no respeta los derechos de las mujeres, como pasó en este caso. En el caso de la salud, nosotros somos partidarios de que haya una salud obviamente pública y gratuita, obviamente digamos universal, todo el mundo tiene que tener acceso, pero acá no pasa eso. ¿A qué hora van a pedir un turno en los hospitales la población, el pueblo?
tiene que ir realmente, sigue yendo a qué hora, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Bueno, algunos duermen. Algunos piden y le dan tal vez para 4 meses después para hacer una operación. No hay infraestructura, no hay presupuesto, no hay el personal que debería haber. Tenemos a veces médicos, enfermeros que nos dicen que están en un CAPS solo, una persona sola en un CAPS. ¿No deberían atender doble turno, por ejemplo, en los hospitales? ¿Por qué siempre de 7 a 1 y no podría haber, por ejemplo, de 14 en adelante un segundo turno? Por supuesto que podría haber. Entonces, cuando uno dice cuál es la gestión, es la precariedad. La precariedad en materia de recursos, en materia de infraestructura, en materia, obviamente, de personal. Y nosotros, obviamente, consideramos que hay que aumentar, obviamente, el sueldo, tener más personal y triplicar el presupuesto para salud. Y quiero destacar que el Frente de Izquierda de los Trabajadores es la única fuerza que defiende incondicionalmente los derechos de las mujeres. Tiene que haber aborto legal, seguro y gratuito, entre otras cosas, para no morir. Porque tenemos un país en donde hay 500.000 de abortos clandestinos, son miles las mujeres que mueren realmente. Entonces tiene que haber, esta es una necesidad, es un derecho de las mujeres, y nosotros creemos que tendría que ser una realidad en este país. Obviamente a contramano de Mansur, de Alperovich, ni hablar de Silvia Elías de Pérez, la banderada de Cambiemos en bloquear y obstaculizar el reconocimiento de este derecho en el Congreso. Y además tiene que haber, obviamente, anticonceptivos para no abortar. Anda a los CAPS realmente a preguntar si realmente las mujeres pueden acceder a los anticonceptivos realmente. Bajo ningún punto de vista. Escasean los remedios, hay una precariedad total. Y obviamente, ya después no me quiero meter tanto porque vamos a ir a educación, pero educación sexual integral para decidir es una necesidad también que tiene que ser una realidad. Bueno, este gobierno realmente violenta todo eso. Bien, vos lo dijiste, pero ¿sabés qué? Como sé que me vas a pegar un baile con la parte de educación, porque sabemos que estás constantemente en lucha por el tema de la educación, déjame, respiremos, vayamos una pausa para ver quiénes hacen posible este programa y a la vuelta arrancamos con educación y ese tema de la división de la sociedad entre celestes y verdes, naranja, de todos los colores que se le vienen ahora, porque parece que hay que poner una fábrica de pañuelos, ¿no? Porque parece que hay que... Pero ¿cómo vas a hacer sobre una ciudad, sobre una provincia que está proclamada provida? No sé si vos si llegas a ser gobernador decís a la miércoles ese pronunciamiento y que sea lo que la gente quiera. Vamos, Fede, veamos quiénes son los que hacen posible este programa y a la vuelta ya cerramos con educación, mamita querida, la que se viene. Prepárate. Dale, Fede. 19 en todo el territorio nacional, se encienden las luces de nuevo, ya estamos transmitiendo a través de nuestra fanpage y Brava Consultora a través de sus manos mágicas está haciendo videitos cortitos, lo está escrachando por todos lados al candidato a gobernador por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, FIT. Y sabemos que Ariel Satinsky, cada vez que lo ves en la televisión, salvo ahora, licenciada, que cambió un poco de rubro, porque ahora está en las puertas de DET, está contra el consumo, el abuso sobre las tarifas de la luz y del gas, ¿no? Pero siempre se lo ve en la lucha por la educación, ¿no? Seguí siendo de Adiun. Así es, soy parte de la conducción de Adiun y bueno, me reparto obviamente, estuve en el DET, también tuve que estar en el CONICET por los recortes que hubo en materia de ciencia pública, digamos, donde han dejado más de 2.000 investigadores en la calle, una situación realmente muy angustiante. Pero antes de meternos en la parte de educación, que por ahí no tocamos ese tema, porque pensás que si vos sos gobierno podés subsidiar la luz, el gas, porque hay mucha gente que está dejando de usar el gas natural y prefiere comprar 2 garrafas, saber que va a gastar 800 mangos y ya sabe que tiene un gasto seguro, ¿no? Que le pueden venir 5 lucas, 4 lucas, 7 lucas. Y muchos dicen, bueno, pero el gobierno firmó el pacto fiscal, la nación le manda la plata. Mansur dice, a mí no me llega nunca un mango. A Mansur parece que nunca le llega nunca un mango de la nación. Dice, yo no puedo subsidiar esto. Algunos dicen ahora, cuando se acerque un poquito más las elecciones, va a decir, bueno, yo voy a ser el salvador de Tucumán, voy a subsidiar la luz, voy a subsidiar el gas. ¿Se puede realmente subsidiar? Bueno, primero lo que hay que, me parece, con el tema de los tarifazos, tener en cuenta lo siguiente. No es solamente Macri. Macri obviamente es el malo de la película en el sentido del ajuste brutal, pero está acompañado por otros malos. Porque Mansur, como bien decías vos, le firmó el pacto fiscal. Porque uno dice, che, estoy en contra del ajuste. Bueno, no firmes. Yo soy consecuente y coherente con lo que pienso. Mi no es no. El no de Mansur es sí. O sea, él dice no en las elecciones, pero después le dice sí a Macri en toda la línea.
¿Cuántas veces se abrazó, le dijo bienvenido, que le vaya bien, hay que acompañar a Macri? Y en esta lo está acompañando. Porque además el ERCEP, que es el órgano de regulación y control, donde está Gianotti, está, digamos, Sánchez. ¿Existe eso todavía? Existe todavía. Son ellos los que tienen que avalar o convalidar y podrían decir que no aumenten las tarifas. Y no lo hacen. Convalidan y avalan todos los aumentos. Entonces, en ese sentido, hay una responsabilidad también de Mansur, de Jaldo, en estos tarifazos. Vos me preguntás, nosotros si fuéramos gobierno, obviamente ya estaría estatizado el sistema energético. No existiría más las privatizaciones del menemismo, porque es un sistema de confiscación. ¿Lo harías también con la SAT? Pero por supuesto, la SAT, Gasnor, de todas las privatizaciones, obviamente haremos marcha atrás, tiene que funcionar en base al Estado y con un control de los usuarios y los trabajadores. Vos fijate el tema del gas, que tiene que ver también con la energía en este país. Y estamos pagando 3 o 5 veces más de lo que es el precio internacional, porque son los acuerdos que firmó Macri con estos grupos económicos concentrados. Fíjate lo que es Techín y Vaca Muerta. Están quemando gas para que no baje el precio en el sur del país. Bueno, pero es una política que descarga la crisis sobre las espaldas del pueblo y los trabajadores. Pero tenés un Macri que estamos exportando gas, ya estamos salvados con eso. No, tenemos Macri que habla barbaridad, dice que hay que aguantar. ¿Por qué no viene él y le toca el timbre? ¿Qué pasó con el gran timbreo? ¿Se acuerdan del timbreo? No toca más el timbre, parece. ¿Por qué no toca el timbre a la jubilada que el otro día me mostró su factura de luz? Que dice, tengo una jubilación de 5.800 pesos y 3.000 tengo que pagarle acá a EDET. Me gustaría que le toque el timbre a esa señora, o le toque el timbre al otro señor que viene y me dice, tengo que pagar 11.000 pesos de luz. ¿Cómo hago? Con salarios que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces obviamente es un sistema de confiscación que está destrozando nuestros bolsillos y nosotros somos partidarios que es una lucha que hay que organizarla en toda la provincia. Por eso estamos participando en las protestas en las puertas de EDET y estamos impulsando en los distintos lugares donde estamos en el interior a que obviamente se organicen los vecinos y las vecinas para terminar de una vez todas con este saqueo y esta confiscación. Pero se puede subsidiar, decís vos sos gobierno. Bueno, lo que pasa es que sería estatal. Ah, sería estatal. Sería estatal, claro. Entonces no existiría el subsidio, porque ¿cuál es el tema? Uno ve al kirchnerismo, dice, los tarifazos de Macri. Primero encubren que ellos votan los tarifazos, como el caso de Mansur. Mansur está junto con el kirchnerismo, junto con ese gran frente de rejuntado del justicialismo. Es como el Massa, que dice contra lo del ANSE, los jubilados, y él dirigió el ANSE con vudú. ¿Qué hace cuando él estaba? No le pagaba el 82% móvil a los jubilados como corresponde. Entonces, por un lado tenemos esta cuestión de hipocresía. Entonces, nosotros obviamente seríamos un sistema que estaría estatizado, terminaríamos con las privatizaciones y serían otras características que tendría el sistema. Bueno, ya no me queda otra. ¿Qué va a ser? Educación. Educación. La pregunta primero es esta, porque muchas veces con la licenciada a la hora de comer tenemos la discusión de si, en el caso de la facultad, después arranquemos con lo otro, total tenemos tiempo. Ella me dice que la facultad actualmente, y cuando ella estudiaba en filosofía, se jacta de decir libre, abierta y gratuita, y que es mentira, que no es libre, no es abierta y no es gratuita, porque tengo que gastar en fotocopia, porque tengo que gastar en esto, porque tengo que pasar mis jornadas enteras estudiando, tengo que tener plata para comer. Es verdad, la facultad hoy es libre, abierta y gratuita. Bueno, la universidad sigue siendo pública y gratuita, pero por supuesto hay muchos espacios que han sido resignados. Esto tiene que ver con una política que viene también del menemismo, como el caso de las privatizaciones que recién charlábamos, porque acá en el sistema de educación superior hay lo que es la nefasta ley de educación superior, que hasta el día de hoy todos los gobiernos han sostenido. Acá también hay responsabilidad del kirchnerismo, porque el kirchnerismo habla contra los tarifazos, pero ¿cuántos subsidios millonarios dio a las empresas? Fue la década ganada de EDET, de Gasnor. En el caso de la educación mantuvieron la ley de educación superior y obviamente profundiza esa perspectiva el macrismo o Cambiemos. Yo quiero explicarte un poco a dónde va todo el tema de la educación o por qué actúan de esta manera. Acá hay una crisis económica, obviamente, a nivel mundial. Esto se traduce en guerras comerciales, que no es de ahora. Viene, obviamente, su impacto en 2008, cuando explotó, pero ya viene de la década del 70 arrastrándose. Significa que hay una economía mundial que produce de más. Significa que hay una sobreproducción de bienes y servicios. Entonces siempre están en la búsqueda de nuevos mercados, nuevos clientes y nuevos negocios para hacer. Esto es lo que explica por qué avanza la privatización educativa. ¿Cuántas universidades hay en Tucumán? 4. 2 estatales, 2 privadas. ¿Cuántos colegios privados han crecido en los últimos 20 o 30 años?
Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? ¿Hay un sistema educativo nacional? Bajo ningún punto de vista. La dictadura pasó las escuelas primarias a las provincias, el menemismo pasó a la secundaria, como las provincias están más quebradas financieramente, no pueden sostener, entonces vos tenés las escuelas que reina la precariedad, no tienen los elementos, los recursos que deberían tener, los docentes faltan, en el sentido de que faltan más docentes para poder, digamos, adecuadamente, vos tenés hacinamiento en las aulas prácticamente, tenés cursos realmente que hay una cantidad de estudiantes ahí adentro, y además la precariedad en la cual están siendo afectados. Recién salió esta noticia que iban a titularizar 10.000 docentes de la provincia. Bueno, eso habla de la precariedad en la cual mantienen a la docencia en esta provincia. Y además no van a titularizar así nomás, ¿no? No es que avanzan la regularización para que tengan estabilidad laboral, sino que hay una serie de condiciones que le exigen ahora para poder tener. Nosotros creemos que tiene que haber un sistema nacional educativo nuevamente, que es el Estado nacional el que tiene que hacer cargo. Obviamente tiene que ganar la docencia un salario igual a lo que sería la canasta familiar, y además tiene que triplicarse el presupuesto educativo. Y de esa manera terminaríamos con esto que decías vos de estudiantes que no tienen becas, no hay comedores. En el caso del boleto educativo gratuito abarca una porción minoritaria de la universidad, porque el que no es regular, por ejemplo, no puede tener acceso al boleto gratuito. Es decir, creemos que la triplicación del presupuesto permitiría salir de la precariedad edilicia, contar con los elementos, por ejemplo, en laboratorios, en bibliotecas, terminar, por ejemplo, la Facultad de Bioquímica que construyeron ahí en Quinta Agronómica y que no se pudo concluir. Hay escuelas como la Escuela de Bellas Artes, y además terminar con la precariedad en las escuelas públicas de esta provincia, que es lo que reina realmente, y las malas condiciones laborales. Ni hablar de la cuestión salarial, donde en general el gobierno, tanto Mansur como Macri, siempre imponen, obviamente con el acuerdo de la burocracia sindical, como es Toledo que dirige a TEPI, en el caso de la CONADU, la FEDUN, que son las conducciones de las otras federaciones a la cual no está, digamos, agremiada ADIUN. ADIUN pertenece a CONADU histórica, pero esa burocracia sindical siempre le firma lo que serían salarios a la baja. El año pasado 25% frente a una inflación de 50%. Y esta no es solo la realidad de la docencia. Los trabajadores azucareros, que son la mayoría en esta provincia todavía, el sector más importante, tuvo 23% solamente el año pasado de aumento. Y una inflación de 52% en Tucumán. ¿Cuánto perdieron? Hagan los cálculos. ¿Cuántos años hace que estás en la lucha por la educación? Muchos años, desde la década del 90. Desde los años 90, primero como estudiante, y después, cuando empecé a enseñar, en el año 2002, empecé a participar de lo que es la vida gremial de ADIUNT y de CONADU histórica. ¿Por qué en particular no sé, vos corregime, porque vos tenés mucha más información que yo? Supuestamente en la época de Cristina se habían repatriado investigadores, y ahora en la época de Macri es como que se los vuelven a dejar a ir. ¿No interesa la investigación? O sea, no lleva a buen puerto los investigadores en... Mirá, yo creo que ni el gobierno de Cristina, ni el gobierno de Néstor Kirchner, ni tampoco el gobierno actual veo que le haya interesado muy mucho el tema de la investigación. ¿Por qué te digo esto? Primero que hay una continuidad cuando vos ves un Lino Barañao, ministro de Cristina, y un Lino Barañao, ministro de Macri. Me parece que las declaraciones que hizo Lino Barañao fueron realmente ofensivas. Saludar o celebrar que los investigadores se vayan del país es ofensivo. Celebrar el hecho, digamos, del ajuste en materia de ciencia pública realmente es alarmante. Nosotros hemos participado tanto en lo que es CONICET Tucumán como en el resto del país, con la docencia universitaria de CONADU histórica y de ADIUN, apoyando los reclamos de los investigadores para que no sean despedidos y no queden en la calle. ¿Cuánto destinan en materia de ciencia de lo que es el presupuesto del país? Menos del 1%, tanto el kirchnerismo como Cambiemos. Hay una diferencia tal vez de 0,30 y algo en la época de Kirchner, y ahora 0,25 en la época de Macri. Pero eso alcanza realmente para tener un desarrollo realmente. ¿Se puede con eso? Bajo ningún punto de vista. Por eso siempre hubo becarios que sufrían la precariedad, los bajos salarios. Siempre de una u otra manera no podíamos contar con los elementos, por supuesto. La situación ahora llega a un punto límite en la cual vos ya no tenés ni siquiera los fondos para sostener un proyecto de investigación. Pero en el gobierno anterior los proyectos de investigación que tal vez tenían continuidad funcionaban también en la precariedad. No es que uno tenía fondos realmente para hacer investigación como corresponde.
Porque para tener esos fondos realmente hay que tener mucho más fondos y recursos. También hay que triplicar el presupuesto en ciencia. Y acá tenemos uno diría, no sé si la barbaridad de haber formado 7 u 8 años una enorme cantidad de jóvenes que ahora los expulsan y los dejan en la calle. Gente súper formada que investiga sobre una diversidad de temáticas que permitirían a este país un desarrollo, una industrialización y un gobierno que concentra los recursos en beneficiar al capital especulativo. Lo único que importa es el pago de una deuda externa usuraria, yo le digo deuda eterna ya, porque la estamos pagando hace 200 años y a dónde nos llevó. Cuando la gente dice, la izquierda plantea el no pago de la deuda externa, bueno, hay que reflexionar. 200 años pagando la deuda externa, ¿a dónde nos condujo? ¿No hay otras necesidades? ¿Por qué pensás que no se prevalece la educación en este país? Yo pienso porque obviamente son partidarios de hacer avanzar la privatización de la educación, entendiendo la educación como un negocio. Cuando hay una universidad privada es un negocio, cuando hay una escuela privada es un negocio, los estudiantes son clientes. En cambio con la universidad pública obviamente es un gasto, en el sentido de que el gasto lo tiene que sostener el Estado, pero es una inversión obviamente a futuro. Es como la salud, ¿no? Claro, entonces nosotros creemos obviamente que hay una orientación de hacer avanzar negocios. Por eso obviamente se plantea acá lo siguiente. Vos fíjate en la universidad, el plan maestro está vinculado a lo que es un sistema que se quiso implementar en el nivel superior de lo que sería el sistema Bolonia de Europa. Carreras más cortas y después conocimientos que pasan al nivel del posgrado. Entonces vos te preguntas, pero si yo 40 años atrás era licenciado, por ejemplo, y salía con ese título y conseguía trabajo, y nadie pensaba en hacer una maestría, un doctorado y un postdoctorado, y hoy casi todos los que salen realmente de la universidad, que además estamos hablando de una minoría, ¿no? Porque no todo el mundo llega a la universidad, ojo. Como bien decías vos, acá hay restricción, aranceles que impiden que la mayoría pueda ingresar. Pero de los que ingresan, están pensando cómo hacen un posgrado. Esto tiene que ver con la orientación de abaratar la mano de obra. Entonces, si vos querés tener mejores salarios, bueno, tenés mayor formación. ¿Los posgrados son pagos o son gratuitos? Son todos pagos. Es una fuente de negocio. Son los recursos alternativos que implementó la Ley de Educación Superior. Entonces, sobre estos mecanismos de arancelamiento, de restricción, vos fíjate esto de los médicos. ¿Faltan médicos en los hospitales o sobran? ¿O en los CAPS? Falta. Si yo voy al hospital, seguro que están faltando. Y en los CAPS también. Y han puesto un cupo de 240 aspirantes en medicina, no más. Pero han abierto la medicina en la San Pablo T, que es una universidad privada, que es un negocio. Entonces, ¿faltan o sobran? ¿Cómo es el tema? Pero no era que la Facultad de Medicina ya no había que rendir examen, era libre. No, eso debe ser un sueño realmente, porque el tema ¿cuál es? Hay un cupo de 240. Yo no lo sabía. Entonces, como bien señalabas vos, acá muchas veces, obviamente, nosotros somos defensores de la educación pública gratuita. Entonces a veces uno dice, bueno, yo entiendo que uno debe llevar esta medida de fuerza. Por ejemplo, me pagaron este año 4%, 5% en negro entre enero y marzo. ¿Podemos no hacer medida de fuerza con semejante burla y provocación? ¿Qué hacemos con 4 o 5% en negro? ¿Se puede vivir así? Entonces uno lleva adelante medida de fuerza a veces porque cree que es la única posibilidad realmente de sostener lo que queda de educación pública, de poder resistir para el momento de esto se va a dar vuelta. Y vamos a volver a tener la educación pública que tendríamos. De los estudiantes, han tenido, un reclamo de los estudiantes por estos días. Y alguno lo habrá puteado ese que te Nosotros faltaba. Tenemos obviamente muchos reclamos de los estudiantes y también yo creo que también hay comprensión de los estudiantes y apoyo, porque saben que es una lucha que estamos unidos, no es solamente la lucha por la cuestión salarial, sino que también muchas veces por la triplicación del presupuesto. Una vez nosotros hemos llevado adelante un reclamo a la Fundación Miguelillo por el tema del pase a planta de los investigadores. Bueno, y ahí se logró realmente revertir un recorte de 20 millones que permitió obviamente mayor estabilidad, tener más recursos. Entonces muchas veces las medidas que uno lleva las piensa en el sentido de que es necesario para defender la educación pública y gratuita contra la orientación de todas las políticas educativas que lleva adelante no solo Cambiemos, sino también Mansur, Lichmacher y todos estos realmente. Hablaste de Lichmacher, cuando lo escuchás hablar el actual gobernador, somos la única provincia con 180 días de clase. Y después resulta que vos ves las pruebas a aprender y te dicen flojo en matemática, flojo en lengua, no tiene interpretación de texto. O sea, ¿son 180 días de calidad? Mira, creo que no, y lo que te quiero señalar es lo siguiente con eso.
Acá hay una responsabilidad de lo que es la burocracia sindical, porque no podría haber realmente semejante deterioro salarial, porque le imponen salarios a la baja, si no es que Lechmacher, Mansur cuentan con el aval, obviamente, de Toledo, que dirige a TEP, y con esa inconducta realmente permiten esto. Cuando yo pienso en la educación provincial, pienso en la falta de recursos. Las escuelas del interior realmente paupérrima la situación. A veces no hay puertas, no hay ventanas, no tienen los elementos básicos y elementales que deberían tener. Entonces uno dice, una cosa es lo que Mansur habla para su foto, y otra cosa realmente es la realidad. Ni hablar de que tendría que ser educación pública, gratuita y laica. Nosotros defendemos la educación pública, gratuita, laica y científica. Por eso somos partidarios de educación sexual integral y la separación de iglesia y Estado. Por el contrario, vemos que Mansur defiende la educación religiosa en las escuelas públicas. Pero la educación es laica, ¿o no? ¿No es un Estado laico la Argentina? Hay que separar la iglesia del Estado. Por el contrario, Mansur mantiene la orientación de defender la educación religiosa, un despropósito. Vos sabés que te jugás mucho, ¿no? Cuando hablas de verdes y celestes. Porque, la sociedad está muy, muy, muy dividida en este tema. ¿Vos seguís sosteniendo educación sexual integral? Sí. Mira, es un problema, yo creo, de que hay que, nuestra lucha obviamente la llevamos adelante y tiene que haber obviamente concientización. Obviamente somos partidarios de la educación sexual integral y del aborto legal, seguro y gratuito. Yo lo que pienso es lo siguiente, y esto quiero transmitir al conjunto de la comunidad y la sociedad. ¿Podemos cerrar los ojos frente a 500.000 de abortos clandestinos? Que es una realidad. Esto no es un debate, si va a pasar o no va a pasar. Está pasando. Hay miles de mujeres que mueren. Entonces cuando dice la marcha por la vida, nosotros estamos defendiendo la vida. Porque nosotros queremos terminar con la principal causa de muerte materna, que son los abortos clandestinos. Entonces tiene que ser una realidad, porque hay que terminar con esta situación. Y obviamente donde más golpea son las personas más pobres, a las mujeres más pobres, más vulnerables. Entonces hay que terminar con esta situación, hay que tener obviamente anticonceptivos para no abortar, y educación sexual libre y gratuita para decidir. ¿Por qué te tiene que votar la gente, Ariel? ¿O por qué tiene que votarte no a vos, sino al FIT o a tu propuesta? Creo que tiene que votar porque hay una trayectoria, creo que la gente nos conoce, saben que somos gente que lucha por sus derechos, que es coherente, que lleva adelante los reclamos y que además obviamente contra lo que son los candidatos del justicialismo en sus dos variantes, Mansur Hald o Alperovich Mirkin, o lo que son los candidatos de Cambiemos con Elías de Pérez, que violentan los derechos de las mujeres, que son los que han armado esa estructura de impunidad, de fraude y de corrupción, como es el sistema de acoples, que nuevamente lo van a usar en estas elecciones. Vamos a una elección que va a ser un fraude, es completamente antidemocrático. La única fuerza que no va con acoples es el Frente de Izquierda. El de 2015 fue un escándalo. Entonces, frente a candidatos de la corrupción, de la impunidad, del ajuste y la pobreza que creció 10 puntos en el Gran Tucumán, y si vos tomás el conjunto del territorio de Tucumán, seguramente el porcentaje es mucho mayor. Entonces, frente a eso está la opción de una fuerza que se consolida, que crece, que defiende a los trabajadores, las mujeres y la juventud, y que quiere que la crisis tenga una salida de los trabajadores y la izquierda, porque acá la crisis no la tienen que pagar los trabajadores, sino que la tienen que pagar los capitalistas. Hay que tener una representación de la izquierda este 9 de junio. ¿Quién te acompaña en la fórmula? Voy con Mercedes Lizondo, que va como candidata a vicegobernadora. En el caso de Alejandra Reyes, nuestra candidata a intendenta, y también va como primer legisladora en la sección acá capital. La acompaña Alejandra del Castillo también en segundo término. Anaí Rodríguez va a ser candidata en primer término a concejal en San Miguel de Tucumán. Y después hay un conjunto importante de luchadoras y luchadores de izquierda socialista, del Partido Trabajador Socialista y del Partido Obrero, que van a integrar el conjunto de las listas que vamos a presentar, y contra los candidatos del ajuste obviamente vamos a dar la pelea. Muchas mujeres. Bueno, es la fuerza que representa obviamente los derechos de las mujeres frente a las otras alternativas que lo violentan todos los días. Porque acá uno habla de los femicidios, de la violencia contra las mujeres. Pero ¿cuál es el presupuesto que destinan realmente? Acá hay leyes que ni siquiera la reglamentan. Entonces realmente es una situación en la cual la violencia que hay hacia las mujeres violentan sus derechos diariamente. Y nosotros obviamente somos una fuerza que estamos haciendo crecer ese movimiento que tiene una fuerza descomunal
y que hará que el aborto legal, seguro y gratuito sea una realidad en este país, entre otras cosas, para que dejen de morir las mujeres. Ariel, la gente que quiere llegarse para escuchar más propuestas, ¿dónde hacen? ¿Ya tienen alguna unidad básica o algún local o a dónde te ubican? Nosotros tenemos nuestra sede del Partido Obrero en Bernabé Arauz y calle Bolívar, y a su vez nos encuentran en las redes sociales. A mí me encuentran en Twitter, me encuentran en el Facebook, me mandan mensajes y nosotros respondemos hasta cualquier inquietud. Nos llegan de vecinos y vecinas, mirá, tengo tal problema, acompáñame en tal lucha, tal reclamo, ¿cómo puedo hacer? Porque ahí realmente, bueno, acá en esta charla que hemos tenido, hemos tirado una cantidad de problemáticas que está sufriendo el pueblo tucumano. Entonces, desde nuestro punto de vista, el acompañamiento pleno y el apoyo siempre en nuestras posibilidades lo hacemos. Muchísimas gracias, Ariel, por esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, ahí pasó entonces el candidato por el FIT, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Ariel Ossatinsky, dejó en claro todas las posturas.